Durante un tiempo, el tema de la brujería y la hechicería fue tratada como un tema para gente ignorante. Se decía que esto no existía y que esto era una tontería. Pero la misma Biblia nos habla de gente que se dedicaba a la práctica de estas artes oscuras, ya desde el Antiguo Testamento y también en el Nuevo. Encontramos a personajes que practican la hechicería, la brujería, incluso gente que tiene como videncia, pero no es por un tema del Espíritu Santo, sino que es por un tema de demonios que tenían a la persona, pues, de alguna manera posesa. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal Oraciones de Liberación. El día de hoy quiero hablarles acerca de quiénes somos como seres humanos, ya que en el mundo cristiano entender lo que es la guerra espiritual y el porqué de nuestras palabras tengan poder. Si bien sabemos que Jesús de Nazaret, cuando vino a esta tierra, él enseñó a los hombres grandes verdades de la humanidad que quedaron registradas en los evangelios, y esas enseñanzas se esparcieron por el mundo y quedaron registradas en cartas de los apóstoles que se pueden revisar en el Nuevo Testamento. Pero bueno, enfocándonos en la cuestión de quiénes somos, para ello debemos de irnos hacia el Génesis, cuando Adán y Eva fueron creados del barro y que posteriormente Dios sopló su aliento, su espíritu, para infundirnos vida. Si bien cuando fuimos creados por Dios, Él nos hizo a su imagen y semejanza por medio de su espíritu, es fundamental entender que según la Biblia estamos conformados por tres elementos: cuerpo, alma y espíritu. Bueno, el cuerpo, todos lo sabemos, es el templo, es la casita donde residen nuestra alma y nuestro espíritu. ¿Dónde se encuentra el alma? Bueno, hay quienes dicen que se encuentra en el corazón. ¿Y dónde está el espíritu? En la mente. ¿Por qué? Porque en la mente es en donde se conecta la parte divina, la parte del raciocinio. Si nosotros alimentamos nuestra mente con cosas positivas, con cosas buenas, entonces nuestros pensamientos van a desencadenar en emociones en nuestro corazón, que es donde se encuentra el alma. El corazón siente, no ve, pero siente. Por eso a veces dicen, el alma es ciega. El espíritu tiene, como nuestro cuerpo físico, sentidos. Todo ser humano tiene sentidos espirituales.
en menor o mayor desarrollo, pero los tenemos. Y hay gente que puede tener los sentidos espirituales bloqueados, algunos o todos. Y hay gente que los puede tener abiertos. Por eso hay gente que dice sentir, escuchar, ver cosas que otros no. Pero todos los seres humanos tenemos esa capacidad, porque todos tenemos un espíritu. Nuestro espíritu tiene 5 sentidos espirituales. Así como nuestro cuerpo físico tiene oído, tacto, gusto, vista, pues nuestro espíritu también. Tenemos vista espiritual, olfato espiritual, tacto espiritual, oído espiritual, gusto espiritual. Dependiendo de lo que nosotros ejercitemos más, es en donde mejor nos vamos a desempeñar. Si ejercitamos más la parte física, bueno, nos vamos a desempeñar en el mundo material. Pero si descuidamos la parte espiritual, no va a haber un equilibrio. Y el alma va a tender a tener un desequilibrio. Y es ahí donde surgen los diferentes problemas, ¿no? Hay que aprender a conocer esas partes de nosotros como seres humanos que debemos entender. Conocernos a nosotros mismos para poder entender. Y más que nada, en la práctica, nosotros como cristianos entendemos el poder que tenemos como hijos de Dios. Porque hay que ser conscientes de que hay un mundo espiritual y ese mundo está en constante movimiento. Y hay una lucha. ¿Por qué? Porque el reino de las tinieblas sabe que le queda poco tiempo y busca engañar, manipular, confundir. Que siempre va a buscar desbaratar a como de lugar lo que le esté afectando. Y por eso este tema de la oración y la guerra espiritual es importante entenderla. La oración es un arma poderosa y que hay que defendernos. Y que hay que conocer quiénes somos como seres humanos. Retomando el tema de los sentidos espirituales, todos tenemos la capacidad de desarrollar nuestros sentidos espirituales. Algunos pueden estar más activos que otros, incluso variar de persona a persona, mientras que hay sentidos que pueden estar incluso bloqueados. Esta variabilidad no significa que uno sea más especial que otro, simplemente refleja el camino personal de cada uno en su desarrollo espiritual. Y esto es importante entenderlo porque en el tema de la guerra espiritual nos vamos a meter también en lo que es el trabajo de brujería, las influencias negativas. Porque si bien hay gente que simplemente descarta esa posibilidad, y este es un tema también muy, muy extenso e interesante que pues nos abarcaría más tiempo, pero durante un tiempo el tema de la brujería y la hechicería fue tratada como un tema para gente ignorante. Se decía que esto no existía y que esto era una tontería, pero la misma Biblia nos habla de gente que se dedicaba a la práctica de estas artes oscuras ya desde el Antiguo Testamento y también en el Nuevo. Encontramos a personajes que practican la hechicería, la brujería, incluso gente que tiene como videncia, pero no es por un tema del Espíritu Santo, sino que es por un tema de demonios que tenían a la persona, pues de alguna manera posesa. Entonces estas personas eran como pitonizas y podían decir cosas del futuro, como adivinaciones. Pero, bueno, retomando el tema de lo que es el trabajo de brujería y la hechicería y su influencia negativa en el ser humano, que de alguna manera hay quienes llegan a decir, no, yo soy, por ejemplo, dicen, no, yo trabajo con temas blancos, ¿no? Por ejemplo, la brujería blanca y cosas por el estilo. Todo tiene que ver con lo mismo, solo que es en mayor o menor densidad. Unos lo manejan con colores, ¿no? Brujería blanca, roja, verde, etc. Pero otros, pues es como el nivel de densidad de esa energía. Pero al final de cuentas es trabajar con el reino de las tinieblas, no hay más. Todo aquel que sea brujo y aunque ya que es blanco y cosas por el estilo, al final es el reino de las tinieblas. Y nada tiene que ver la luz con la oscuridad. Entonces, siempre va a hacer que el tema de brujería tenga que ver con influencias negativas o, entre comillas, positivas, eh, atacando o manipulando la parte espiritual del ser humano. Y esta parte espiritual va a desembocar en nuestra vida física, en lo material. Y no sé si alguna vez han escuchado hablar, por ejemplo, de que muchas de las enfermedades y dolencias tienen su origen en el terreno espiritual. Una de ellas es
el cáncer. Ese es un ejemplo que tomo porque hay mucha gente que incluso desaprueba esto. Yo en alguna ocasión comentaba esto en algún foro y me decían, "No, eso no es cierto, se lo voy a comentar a mi médico porque él me va a decir, porque bueno, que perfecto, o sea, sí, está bien, cada quien, como les comento, esto no es para influenciar a nadie, pero pues hay que abrir la mente porque hay un mundo espiritual y está más cerca de lo que nosotros creemos. Entonces, por ejemplo, tomando como ejemplo, retomando esto del tema de las enfermedades y las dolencias que tienen su origen en el terreno espiritual, por ejemplo, el cáncer, puede tener su origen por emociones, por resentimiento, puede tener su origen por temas de brujería, de hechicería, de enviación, por ejemplo, ¿no? A veces no es tanto que sientas un dolor y digas, es que me están haciendo algo, porque tampoco. Simplemente que a veces también los pensamientos y las emociones que albergamos en nuestra mente primero, y luego desembocan en el corazón, influencian nuestra salud física. Pero para esto, pues también la Biblia tiene respuestas. Nos dice que no nos afanemos, que todos los problemas que nosotros tengamos traiganlos ante Dios, ponerlos ante Dios, Él te va a dar ese respiro, esa paz. Si tú confías, ya no vas a tener temor. Problemas va a haber en la vida material, porque como todo, pero ya no vas a sentir esa pesadez, esa tristeza como antes, porque ya no vas a estar solo. Una vez que tú recibes a Dios y lo aceptas, es como que tú sueltas tu carga para que Dios te ayude y te guíe. Y entonces comienzas a respirar y a tener paz, porque es una paz especial. Cuando tú te acercas a Dios, a Jesús, no te voy a decir que va a dejar de haber problemas, ¿no? A lo mejor hasta más, ¿no? Pero eso ya no lo vas a ver como, como antes, cuando no tenías a Dios, como algo muy pesado, muy difícil, muy complicado. Por el contrario, ahora vas a sentir una paz, algo distinto, una templanza, que es algo inexplicable, pero es real, porque lo sientes. No lo ves, pero lo sientes. Y bueno, retomando la importancia de cómo alimentar tu espíritu, es decir, tu mente, pues el alma tiene la capacidad de decidir cómo manifestar las emociones que surgen de nuestros pensamientos. Si alimentamos nuestra mente con odio, con rencor, con envidia, es probable que nuestras emociones sean negativas y por ende nuestro cuerpo se ve afectado. Como ya les decía, Jesús nos enseñó que no es lo que entra por la boca lo que contamina, sino lo que sale de ella. Esto resalta la importancia de cuidar lo que pensamos, porque va a desembocar en sentimientos y esos sentimientos se van a ver reflejados no solamente en nuestro cuerpo físico, sino que también en acciones que van a repercutir en nuestro entorno familiar y social y en el trabajo y en muchas cosas. Entonces, en eso debemos tener mucho cuidado con lo que pensamos, con lo que dejamos filtrar por nuestros ojos, porque va a la mente también. Entonces, ese es un tema que abarca muchas cosas, incluyendo, por ejemplo, la pornografía. Si una persona ve mucha pornografía, pues de que está alimentando su mente. Entonces eso va a dar al corazón. Y de ahí vienen pecados horribles, ¿no? Cosas deplorables. Pero, pues por eso es importante saber esto y entenderlo. Porque así iremos descubriendo cómo el enemigo busca destruir y dañar a la humanidad. Porque otra de las verdades es que, por ejemplo, hay gente que dice que el diablo o Satanás es el enemigo de Dios. Y no. Dios creó al diablo o a Satanás como un ángel hermoso y le dio cosas buenas. Pero él se envaneció. Y siendo mayor que el ser humano, debía servir porque el mayor siempre sirve al menor. Servir quiere decir apoyarlo. Por ejemplo, en una familia el hermano mayor es el que ayuda al hermano menor. ¿Por qué? Porque es más pequeño, porque tiene menos experiencia, porque está más desprotegido, porque a lo mejor tiene menos fuerza. Y el mayor siempre va a proteger al menor. Eso es servirlo. Pero el diablo no quiso. Él dijo, no, ¿por qué? Si ellos son menos que yo. Entonces, pues Dios le dijo, porque eres el mayor, vas a servir, ¿no? Pero él no quiso. Y dijo que eso era injusto, ¿no? Entonces,
ahí comienza la rebelión y comienza la envidia, ¿no? Porque estos y yo no. Ahí se vuelve la enemistad, pero no del diablo contra Dios, sino contra la misma humanidad, porque él sintió envidia de la humanidad. Y es cuando decide destronar al hombre de, de ese reino que Dios le había dado, que era el Edén, ¿no? Donde el hombre iba a gobernar la tierra, los animales, las plantas, ¿no? Entonces, ahí es cuando él le da eh, tanta rabia, tanta envidia, que dice, bueno, yo no, y entonces se revela, ¿no? Porque eso es lo que sucede, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, ay, no, pero pobrecito, no, el diablo estaba peleando porque la humanidad tuviera conocimiento. No, 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 no. Eso es una mentira que hoy en día yo escucho en muchos podcasts y en muchos lados, ¿no? Y gente satanista que apoya y dice cosas así. Pero no es así, no conocen la verdad de lo que ocurre o de lo que, sí, de lo que ocurre en el mundo espiritual. O a veces la gente empieza a echarle la culpa y a decir, ¿por qué Dios, si Dios es bueno y si Dios esto, por qué Dios permite esto? Que Dios le dio la autoridad al hombre para enseñorearse en la tierra. Le dio un reino, se lo entregó, sin mérito alguno. El diablo se enojó, dijo, ¿por qué? Y luego encima, pues hay un libro apócrifo, el de Enoch, donde dice que este ser, incluso también en el Corán, donde lo nombran como Iblis, a la parte negativa, que le dijeron, inclínate. Y él dijo, ¿por qué? Si este ser está hecho de barro y yo estoy hecho de fuego, ¿por qué yo me voy a inclinar? ¿No? Es una manera de describir que él iba a servir. Esto lo vemos de ejemplo cuando Jesús vino a la tierra. Jesús, siendo Dios, se hizo hombre y vino a la tierra. Se humilló como hombre e incluso le lavó los pies a sus discípulos. Y él no dijo, no, yo no voy a hacer esto. ¿No? Sin embargo, el diablo, que era creación de Dios, él dijo, no, yo no voy a hacer eso, yo no les voy a servir. Y le dio tanto coraje, tanta rabia de lo que había sucedido, que dijo, ahora les voy a hacer guerra. Y pues ahí viene el tema del Génesis, de la serpiente, que entonces le miente a Eva, ¿no? Sí le dijo que si comían del fruto iban a ser como Dios. Pero ellos, Adán y Eva, ya tenían esa imagen y semejanza de Dios, ¿no? Tenían, pues, de alguna manera, ese poder creador, ¿no? Sin embargo, pues lo desecharon por creer en la serpiente. Y eso fue desobediencia. Porque en sí, pues Dios les había dicho que ellos se multiplicaran, que poblaran la tierra y que reinaran en ella. Pero todo sucede con una finalidad. Y el punto es que cuando Jesús viene a la tierra, Él crea nuevamente, otorga nuevamente esa conexión, esa reconciliación entre Dios y la humanidad. Pero debemos recordar que el ser humano tiene libre albedrío, entonces el ser humano decide si acepta o no esa reconciliación, porque no es para un pueblo que es Israel, sino es para toda la humanidad, ese llamado. Pero bueno, no todos lo aceptan tampoco, ¿no? No como verdad, y buscan otras respuestas y están en su derecho porque tienen o tenemos libre albedrío. Pero esta es la razón, más que otra, de por qué el ser humano cayó del lugar donde Dios lo puso. Y al hacer eso le cedió el lugar, pues, a este ser, ¿no? Que no tenía oportunidad de hacerse de este mundo material, sino es porque el hombre mismo le cedió ese derecho. Entonces, ¿por qué ahora ocurren tantas cosas en la tierra? Guerras, hambre y tanta cosa. Pues es el hombre. Es el hombre quien cedió ese derecho y ese dominio, y hasta la fecha. Porque, por ejemplo, cuando Jesús viene a predicar a la humanidad, bueno, a su pueblo, a Israel, a los judíos,
y encuentra pues que no lo quieren, que no lo aceptan. Sin embargo, él tiene que cumplir un trabajo. Y cuando él se va, entonces ahora sí, le dice a Pedro en un sueño, que es una visión, esa es una visión espiritual, una visión nocturna, los sueños, que más adelante vamos a explicar. Le dice, levántate, caza y come, y le muestra un lienzo enorme con toda clase de animales, ¿no? Eh, para esto debemos entender que en las leyes judías, en el pueblo judío, no se podían comer cierta clase de animales que eran considerados inmundos, por ejemplo, el cerdo y otros animales, ¿no? Y él le dice, levántate, caza y come, pero Pedro le dice, pues, no podemos comer de todo esto, ¿no? O sea, aquí hay animales que son considerados inmundos, pero Dios le dice, no llames inmundo lo que yo he santificado. Y con esto se refiere a que cuando Cristo es clavado en la cruz, Él no muere solamente, o no entrega su vida, no derrama su sangre solamente por el pueblo de Israel, llamados a arrepentimiento, sino que es para toda la humanidad, porque antes del Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel era el pueblo elegido de Dios, y lo es su herencia. Y todos los demás pueblos alrededor eran considerados inmundos, gentiles, pero cuando Jesús viene, por eso dice, al ser levantado en la cruz, atrajo a todos hacia él, no solamente el pueblo de Israel. Él vino a ellos, pero ellos no lo reconocieron en su momento. Pero esto para que se cumpliera las profecías, él iba a ser sacrificado. O sea que no es tanto tampoco que ellos lo mataron, sino que Jesús entregó su vida, porque él así lo decidió por amor a la humanidad, por amor a su creación. Porque hay quienes, pues a veces también llegan a decir, tú eres cristiano, pero si a Jesús lo mataron en una cruz, y sabemos como cristianos que Jesús resucitó al tercer día y que él está sentado a la derecha del Padre, y que la razón por la que él murió es por un acto de amor, por darnos la salvación, por reconciliarnos con nuestro Creador a través de él y darnos a conocer la verdad de quiénes somos y del poder que tenemos a través de su nombre. Nosotros podemos pedir a Dios y Dios nos escucha, según también nuestras peticiones sean positivas. Entonces, Jesús no murió porque lo hayan matado. Jesús entregó su vida por amor a la humanidad y la recobró al tercer día. Con este punto quiero cerrar el día de hoy. Sí, pues este es como el preámbulo para comprender, ¿no?, quiénes somos como seres humanos, como cristianos, y en qué posición estamos hoy en día. Porque si bien es cierto que ha habido mucha maldad a lo largo de la historia, hoy en día, con tanta información, con tanta tecnología y con tantas cosas, hay más confusión también, mucha más confusión. Y yo sé que no soy la única, que hay hermanos en Cristo que se levantan cada día. Mi admiración y mi respeto para todos aquellos que con valentía van a lugares, a pueblos, a regiones, que arriesgan su vida por llevar este mensaje, no solo de salvación, de poder. Porque durante mucho tiempo los cristianos, y no solo los cristianos, mucha gente, pero hablando del mundo cristiano, han sido perseguidos. No por eso debemos de decaer o de sentirnos mal. Por el contrario, debemos estar alegres, felices y recordar que tenemos poder en la palabra,
que si bien, así como nuestro Dios nos creó a su imagen y semejanza y nos infundió su espíritu, Él que es la fuente de todo poder y nos dio este regalo, pues creo que primero que nada, todos tenemos que entender que podemos desarrollar la capacidad de nuestros sentidos espirituales y que es importante además hacerlo, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino que contra las huestes espirituales de maldad, del reino de las tinieblas, que también tiene sus ministros de carne en esta tierra, que son todos esos brujos, hechiceros, que se dedican a maldecir, a dañar, a arruinar y que han dañado y destruido, incluso matado a mucha gente, precisamente por esto, porque no hay conocimiento, o porque lo hay, pero de alguna manera el reino de las tinieblas ha tratado de bloquear ese conocimiento para que pues la humanidad no lo sepa, no se entere y anden a ciegas. Así que es importante avivar los sentidos espirituales y ejercitar nuestro cuerpo espiritual. Y pues ahora que ya sabemos que el alma tiene la capacidad de decidir cómo manifestar las emociones que surgen de nuestros pensamientos, si alimentamos nuestra mente con maldad, pues esto va a haber un resultado negativo que nos va a afectar negativamente, no solo a nosotros, sino a nuestro entorno. Entonces ahora comprendemos mejor lo que Jesús nos enseña, que no es lo que entra por la boca lo que contamina, sino lo que sale de ella. Entonces ahora, como cristianos, como personas, como seres humanos, debemos tener cuidado de lo que pensamos, porque eso va a desembocar en sentimientos. Y entonces, por ejemplo, cuando permitimos que la codicia o la lujuria entre en nuestra mente, estamos enviando un mensaje a nuestro corazón que puede traducirse en acciones. Voy a poner un ejemplo muy burdo a la vez para que lo entiendan, si es que no se ha logrado comprender, pero es como cuando vamos a preparar un platillo. Primero que nada, consultamos, ¿no? Y esa información entra a través de nuestros ojos y va a nuestra mente, y en nuestra mente empezamos a dilucidar la idea de cómo va a quedar o cómo quedaría ese platillo, ¿no? El sabor, ¿no? De cómo quedaría, ¿no? Empezamos a saborear el platillo. Y una vez que tenemos eso, bueno, entonces vamos con las acciones en el mundo físico, que es la reunión de los ingredientes y el resultado, ¿no? El resultado que al final, al compartir ese platillo, vuelve a nuestro estómago. O sea, que todo lo que nosotros dilucidamos o dejamos entrar acá y codificamos acá y desemboca en esta parte, en el corazón, y sale a lo físico, vuelve. Entonces, ese es otro punto. Lo que tú das, eso vas a recibir tarde o temprano. Y pues ya, para terminar, quiero pues concluir con que la conexión entre lo espiritual y lo físico es innegable. Lo que manifestamos en el ámbito espiritual se va a reflejar en nuestra realidad física. Por lo tanto, es esencial que tomemos conciencia de nuestros pensamientos y emociones y que alimentemos nuestro espíritu con amor, compasión y entendimiento. Pero bueno, eso ya es decisión de cada quien, de cómo quieras vivir. Pero al hacer esto de manera positiva, no solo vamos a mejorar nuestras vidas, sino que también vamos a honrar la divinidad que reina en cada uno de nosotros y vamos a aplicarla en el terreno espiritual mediante la oración. Bueno, ya para finalizar, pues quiero terminar con regalarte un modelo de oración. Si gustas repetir conmigo. Padre eterno celestial, te damos gracias, Señor, por un día más. Gracias, Padre, porque no nos dejas ni nos desamparas, porque siempre estás al pendiente de nosotros, porque nos cuidas y nos amas, porque nos revelas lo oculto y porque siempre cuidas de darnos alimento, tanto físico como espiritual. Gracias, Señor Padre eterno. Gracias, Padre, porque tú abres tus manos y colmas de bendición a todo ser viviente. Gracias, Padre, porque tú bendices la tierra y haces crecer el pan de ella para darla a todo ser viviente. Gracias, oh Señor, porque por tu misericordia somos salvos. Te pido que nos guíes en todo momento. Cuida mi familia, mi hogar, mi vida. Que tu bendición esté siempre sobre nosotros
y que tu reino gobierne nuestras vidas. Tú eres nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Dios eterno. Y te estamos agradecidos una vez más por ayudarnos, por amarnos, y confiamos en que seas guiando siempre nuestras oraciones en nuestra vida, Señor. Que tu rostro resplandezca sobre nuestras vidas y te damos gracias por todo tu amor. Cuida y protege a cada uno de los que escuchan esta oración y a su familia. Danos paz y restauración. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Aleluya.